Ok, hermano, voy a compartir la pantalla nada más para que te prepares. A ver, No voy a usar hoy, ok, no, porque se me venció ok, la licencia y no me deja usar PowerPoint. ok, Cuando el hermano Parillo quizás me asista, con eso, no sí, tenga acceso con él. Desde ayer estoy luchando. ya. ¿Qué me indicas? Sí, estoy tratando de buscar. Lastimosamente él me tiene que aprobar para poderla grabar. Y va en el avión o viene en el avión. Sí, correcto, no No te va a tengo poder una autorizar. manera, déjeme ver. Phone on Android, scan this and ask it for google.com. Déjeme Hermano ver si en Alejo, celular. saludos, bendiciones, hermano Alejo. Igualmente, hermano, todos. Amén, Bendiciones. amén, amén. Hermano Norberto, ya parece que está grabando. Sí, ya está Sí, grabando. sí, ya está grabando, hermanito. Ese es el YouTube. No se preocupe. Dele, dele. Ya usted Ah, está en. ok, ok. Sí. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, a aquellos que están en la clase en vivo y a aquellos que la ven en diferido. Dios guarde sus vidas y un abrazo extensivo desde aquí, desde el Zamorano, Honduras. Me gustaría hacer una oración antes de cualquier otra cosa. Oremos. Bendito Padre Celestial, en autoridad y el santo nombre de tu Hijo Jesús, pedimos que tú bendigas, Padre, esta clase, que tú bendigas a aquellos estudiantes, que tú bendigas sus vidas, sus familias, sus trabajos, que tú dirijas, Padre, esta clase y nos instruyas a todos. Bendito Señor, el objetivo es crecer en el conocimiento para poder enseñar a otros, para ser buenos portadores de las enseñanzas que tu palabra nos da, Señor. Gracias por todas tus maravillas en este fin de semana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, esta clase dura 2 horas. A las 6 tendremos un receso de 5 minutos por ahí y luego retornaremos, ¿verdad? Para la clase. Así es que nos corresponde en esta oportunidad el análisis de la carta o epístola a los romanos. Un contexto, y antes de dar ese contexto, quiero decirles que en esta oportunidad tenemos un problema con nuestro PowerPoint, de manera que, porque parece que la licencia ha caducado y necesito por ahí una contraseña que nuestro hermano que nos asiste en todas estas cosas, el hermano Tomás Parillo, pues no lo tenemos al alcance. Para la próxima clase, todo lo que estoy diciendo aparecerá en el resumen y la siguiente clase en el PowerPoint, de manera entonces que tendrán accesibilidad al material y a los libros de texto usados para esta clase. Muy bien, algunas generalidades o el contexto de la ciudad de Roma, porque como es una epístola que el apóstol Pablo dirigió a nuestros hermanos residentes en la capital del imperio de ese mundo, importante es entonces dar un contexto cómo era Roma. Bien, Roma era una ciudad conocida así, tal como los griegos,
una ciudad donde convergían personas de muchas nacionalidades. Se decía desde hace mucho tiempo que todos los caminos conducen hacia Roma. Es decir, que Roma, teniendo el poder en tres continentes, ante más de 100 o 120 millones de personas, que en estos tiempos se escucha poco, no así 2000 años atrás, teniendo ese poder, el Imperio Romano en el continente europeo, en el continente asiático y el continente africano, es así entonces como Roma en todos esos lugares que conquistó, llegaba, diríamos así, la modernidad. Las calles, se construían calles, puentes de acceso hacia el agua, a la producción agrícola, al comercio. Donde Roma iba en su tiempo, no simplemente era para consumir los recursos de la ciudad o el país conquistado, sino que llevaba prosperidad y modernidad. De manera que muchas ciudades, pues, conquistadas por Roma, todavía gozan de ciertas infraestructuras que para este tiempo, obviamente, son parte, ¿verdad?, de monumentos arqueológicos. Se construían carreteras pavimentadas, pues llegaba con el ímpetu con que Roma entraba, también su cultura. Es decir, que lo que Roma hacía era trastocar todo el sistema religioso de la ciudad o el país que conquistaba y le daba un giro de 180 grados al estilo de vida, cualquiera que sea la ciudad o país conquistado. Con Roma, entonces, llegó también la cosmovisión, y al hablar de cosmovisión nos referimos dentro del contexto religioso, voy a usar ese término. Se llevó entonces lo que Roma creía en su cementerio o en su creencia politeísta, voy a decir así. Si los griegos habían sido vencidos por los romanos, y esto siempre se dice, y yo lo repito una vez más, si Roma conquistó militarmente a Grecia, Grecia conquistó culturalmente a Roma, porque la cultura griega, la cultura de Alejandro Magno, pues era amplia, el idioma griego estaba por doquier, y aunque Roma tenía su propio idioma, el latín, sabemos que el lenguaje universal era el griego, era el favorito de muchas naciones, de muchas culturas. Entonces, la cultura helenística imperaba junto con Roma. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, los romanos cuando conquistaron Grecia, adoptaron el panteón de ídolos o dioses que tenían. Y, por ejemplo, entre los dioses griegos, la máxima autoridad, de acuerdo a la creencia griega, no lo que su servidor cree, porque estamos dando un contexto de lo que era Roma y sus creencias. Decimos entonces que en el panteón griego, la máxima autoridad reinando en el Olimpo, en el monte Olimpo, era Zeus. Los romanos, al absorber la cultura helenística, entonces para ellos no es Zeus, sino que le dan un nombre propio, Júpiter, que era el máximo dios, el dios supremo, quien gobierna desde el cielo y es el padre de todos los dioses. El dios griego Zeus, en los romanos, era Júpiter. Y así tenemos, por ejemplo, a Hera, con H, Hera. En la cultura griega, los romanos le dieron el nombre de Juno, que era la diosa protectora del matrimonio, de la fertilidad y también de la familia. Otros dioses griegos
como Cronos, el dios del tiempo. Entre los romanos fue el dios Saturno. Atenea, la diosa de la sabiduría y de las artes estratégicas y etcétera, entre los romanos fue llamada Minerva. Artemis entre los griegos, que era la diosa de la casa, los romanos la llamaron Diana. Y entre las 7 maravillas del mundo antiguo, en Éfeso se encontró la casa de Diana de los Efesios, que cuando leemos el libro de los Hechos que Pablo llega a predicar a esa zona, trastorna con la enseñanza evangelística a los de Éfeso y en especial a la que hemos estado hablando ahorita, Diana. Y así podríamos ir hablando de Apolos entre los griegos, que es el dios de las artes, de la belleza, del sol, del tiro con el arco, y los romanos pues lo adoptaron como Febo. Y un último mencionamos, ¿verdad? En este caso Poseidón, el dios del mar, fue llamado Neptuno. Solo ese contexto que estamos dando ahorita del panteón, cementerio o mitología o existencia de diversos dioses entre los griegos, Roma los adopta y junto con la conquista que hace Roma en 3 continentes, hemos dicho, entonces va ese politeísmo, la creencia en diversos dioses. Al hablar de Roma, propiamente dicho, estamos hablando entonces del emperador, estamos hablando del senado, estamos hablando de el ejército bien adiestrado y dividido en segmentos estratégicamente para, pues, lograr lo que están logrando, lo que han logrado y seguirán logrando, ¿verdad? De tener el poder en muchos lugares. A ese lugar, o en ese lugar, mejor dicho, se encuentra una iglesia. La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, Romanos 16:16, el cuerpo de Cristo, como lo declararía en otras partes, la esposa de Cristo, hablando siempre del mismo Pablo. En ese lugar se encontraba una iglesia que está, pues, los intérpretes y los investigadores teniendo diversas opiniones de cómo surgió. De entrada se dice que ningún apóstol fue quien la estableció porque no existe ni la evidencia bíblica ni tampoco la evidencia extrabíblica. De hecho, ni en siquiera en la literatura posterior de la escritura, ni tampoco, ¿verdad?, en la patrística, salvo ciertas tradiciones, que se queda simplemente en tradiciones de que el apóstol Pedro fue quien la estableció. Sin embargo, un análisis exhaustivo indicará que Pedro no estuvo en Roma. Y se dice que no estuvo en Roma, por lo que Pablo, cuando estemos analizando los primeros versículos del capítulo 1, tiene un anhelo grande por visitarles y comunicarles algún don. Y como hemos analizado en los escritos paulistas, Pablo siempre decía que él no podía poner un fundamento sobre otro fundamento, bajo esa premisa de que Pablo no podría poner un fundamento sobre otro fundamento. Es decir, Pablo no iría a una ciudad donde un apóstol de los que tuvo Jesús y que están distribuyéndose o diseminándose por todo el mundo llevando el evangelio, Pablo no iría a un lugar donde ya hay otro apóstol, porque él no quería poner un fundamento ni opacar tampoco a otro apóstol. Y entonces, ¿cómo conciliar, dicen algunos, ese texto de Pablo que él no puede poner otro fundamento sobre otro fundamento, en este caso de otro apóstol, si ya Pedro está en Roma? Entonces Pablo, como veremos en los primeros versículos, dije, si tiene un anhelo firme de ir a España, pero también aprovechar, visitarles a ellos en Roma, significa entonces que Pedro nunca estuvo. Solo como un argumento, diríamos así, extraído de la escritura,
para refutar el argumento de que Pedro fue el primer papa y que fue el que estableció la iglesia. Algunos sugieren que la iglesia que está en Roma, a la que Pablo dirige esta carta, fue establecida ya en el libro, bueno, fue establecida por personas producto de la evangelización que tanto Pedro y otros apóstoles, los 11, como dice el capítulo 1 de Hechos, predicaron en la fiesta de Pentecostés. Porque si recuerdan ustedes, cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos en Hechos capítulo 2 que se habla en el verso 10, Hechos capítulo 2 versículo 10, que Lucas detalló algunas de las naciones allí presentes en la fiesta de Pentecostés, cuando se predicó por primera vez el Evangelio oficialmente con la asistencia del Espíritu Santo viniendo del cielo, dice Hechos 2:10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, habían romanos, es decir, judíos que observaban esas tres fiestas seguidas, ¿verdad? Que nos menciona durante el ministerio de Jesús con su muerte, con su resurrección y, bueno, las otras fiestas terminando con Pentecostés. Pero el caso aquí entonces es que Hechos 2:10 habla de romanos, en este caso judíos, que viven en Roma y que han venido a cumplir parte de estas fiestas nacionales en Israel, en este caso en Jerusalén, estos se convierten, estos romanos aquí en esta fiesta de Pentecostés se convierten y al retornar a Roma, entonces estos llevan el evangelio. Ese sería uno de los primeros argumentos en favor del establecimiento de la obra allá en Roma. Otro argumento indica que quienes establecieron la obra allá en Roma fue el matrimonio compuesto por Aquila y Priscila, que dicho sea de paso, Aquila es un nombre latino romano que significa águila. En este caso tenemos entonces cuando Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 16, se refiere precisamente, ¿verdad? A este matrimonio y nos menciona en uno de los versículos, allí en el capítulo 16, versículo 3, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Estos colaboradores
Disculpen, hermanos, hubo un bajón aquí en el sistema eléctrico y por lo tanto el aparato del Wi-Fi también se desactivó. Muy bien, retomo de lo que mencionábamos. Otro de los argumentos en favor de que Aquila y Priscila fueron los que establecieron la obra en Roma es porque Pablo se encontró con ellos cuando Pablo estuvo en Corinto, si ustedes recordarán, y eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Aquila y Priscila fueron parte de la misión que Pablo tuvo en Corinto. Entonces, se supone, ¿verdad?, que Aquila y Priscila conocían bien al apóstol Pablo y que Pablo, al conocerlos a ellos y tener pues una gran amistad con ellos, entonces Pablo quisiera estar, ¿verdad?, con ellos. Voy a ver si logro encontrar, aquí tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 18 este viaje misionero del apóstol Pablo hizo que se encontrara con este matrimonio en Corinto, y nos dice Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Nos detenemos aquí. Entonces, este matrimonio que por orden de Claudio, el emperador romano, que no quería judíos, y hago aquí un paréntesis, eh, si Roma tenía una gran cantidad de habitantes, se estima que eran entre 40 y 50.000 judíos los que vivían para ese tiempo del emperador Claudio. Entonces, al causar cierto cisma y recelo de parte de los judíos, y porque pues los judíos no estaban siendo bien vistos, no se me interprete mal por algún internauta que vea esta reflexión en las redes, que me estoy refiriendo a términos peyorativos acerca de los judíos, solo estoy hablando del contexto en aquel entonces. Claudio no quería ningún judío en esos momentos y ordenó que todos los judíos se fueran de Roma. Así entonces, viniendo de Italia, llegó a Corinto. En barco desde Roma, llegó a Corinto junto con su esposa Priscila y coincidió en el viaje con Pablo al escuchar de ellos, interactuó con ellos y tenían cosas en común como el oficio de realizar o fabricar tiendas de campaña. Así estuvo durante ese viaje misionero de Pablo, que registra el libro de los Hechos en el capítulo 18, en el viaje a Corinto, y Aquila y Priscila estuvieron junto con él. Ese saludo que ya leímos allá en Romanos 16, entonces indica pues ya el previo conocimiento que ellos han tenido, y pues podría ser una de las razones grandes, después de haber compartido años atrás, para el tiempo en que ahora Pablo escribe la carta a los romanos, que quiera también verlos. Porque aquí entramos a un punto. ¿Cómo era la iglesia del Señor en Roma? La iglesia estaba compuesta tanto por judíos como gentiles, y al hablar de gentiles incluimos a la gran cantidad de naciones que no eran judías y que estaban allí, muchos extranjeros residiendo en Roma y que habían escuchado o se habían sentido llamados por el evangelio, y entonces al existir, vamos a decir así, la fe de los judíos en la iglesia de Roma, y al llegar gentiles a la iglesia en Roma, los judíos quieren imponer criterios de la ley, como por ejemplo la circuncisión y el guardar la ley. Entonces existe ese cisma
entre estas dos culturas, diríamos así, entre la de los judíos y la de los gentiles. Y esa situación difícil llegó a oídos del apóstol Pablo. Pablo no conocía a los hermanos de Roma, pero él siempre pasaba orando, dicen sus primeros versículos. Pablo los tenía continuamente en oración. Y el énfasis del mensaje de la carta a los romanos es el evangelio. Si la carta a los Gálatas habla acerca de la ley y cuando juntamos estas dos cartas, la carta a los romanos y la carta a los Gálatas, y si la pudiéramos memorizar esas dos cartas, tendríamos un concepto amplio de la cosmovisión divina, sus planes salvíficos a través de Cristo y pues como ya se nos menciona en uno de los capítulos que veremos en la siguiente clase de Romanos 6, en donde Pablo ilustra acerca del bautismo con el evangelio de que Cristo Jesús, es decir, su martirio en la cruz, sepultura y resurrección. Entonces, el mensaje principal de la carta a los romanos es el evangelio, enseñando a aquellos hermanos de Roma la importancia de ser llamados por el evangelio, que también incluye la gracia y van de la mano, y en consonancia con la ley, pero eso lo estaremos viendo en las siguientes lecciones. Después de este contexto general que hemos hablado acerca de Roma y cómo fue que se estableció, entramos a este punto que, ¿cuál podría haber sido la fecha de que Pablo haya escrito esta carta? Bueno, hay opiniones divididas. Unos piensan que en el 50 o 51, otros son del criterio que entre el 52 y 53, otros opinan que entre el 54 al 57. Una de las opiniones que se dice, pues, favorables en el caso de haber sido escrita la carta sería el año 51 después de Cristo. Sí, el año 51 después de Cristo es una fecha probable en que Pablo escribió, como es el consenso de la mayoría, que el lugar en donde se escribió esta carta enviada a los hermanos de Roma fue Corinto. Ya hemos visto, ¿verdad? Allí está el hermano Aquila y la hermana Priscila, y en la interacción que han tenido con Pablo, la confianza que desarrollan, ese vínculo a nivel de labores en la fabricación de tiendas de campaña, el encontrarse continuamente, Pablo pudo haber escuchado cómo era la iglesia allá en Roma de labios de este matrimonio que se vino de Italia, según dice Hechos capítulo 18. Entonces Pablo ya tiene una idea cuáles son los problemas que están aconteciendo en Roma y por esa razón Pablo los incluye en sus oraciones continuamente, desea visitarlos. Seguramente, aparte de las dificultades internas que la iglesia en Roma pasa, pues Aquila y Priscila está hablando acerca de también de lo bueno que hay en esa iglesia. Y nadie de nosotros quisiera ir a una iglesia y pues estar compartiendo con nuestros hermanos si esta fuera una iglesia que está en conflictos y no quiera la intervención de gente extra. Pablo tiene un buen concepto y quiere ayudar. Entonces, es posible que en el año 51 después de Cristo, o como dicen otros, 56, y vamos a dar estas dos fechas, ¿verdad? Como válidas para no entrar en conflicto de que algún internauta, pues, quiera escribir y entrar en controversias. Ambas fechas, dejémoslas como posibles. Entonces, el lugar en donde se haya escrito esta carta, pues pudo haber sido Corinto, como ya hemos estado, pues, mencionando. Y algunos creen que pudo haber sido la hermana Febe, la que es mencionada ya en el capítulo 16 de la carta a los Romanos, el medio que Pablo haya usado para enviar esa correspondencia. Bien.
el tiempo es apremiante y necesitamos entonces leer los primeros versículos del 1 al 7 para ir pues avanzando con este análisis. No es profundo por factor tiempo. Sin embargo, ustedes, mis queridos hermanos estudiantes, recibirán en el grupo interno de WhatsApp toda la información, material didáctico, libros, etcétera, para pues que ustedes investiguen por su propia cuenta también. Dice así, Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos entonces acá los primeros versículos en los que se está pues hablando de quiénes serán los destinatarios, ¿verdad? Que Pablo está enviando esta carta a nuestros hermanos que están en Roma. Esos son sus destinatarios. Su audiencia, como decimos una vez más, pues son aquellos, tanto judíos como gentiles, que han gustado de obedecer el evangelio. Y entre los propósitos, como ya hemos dicho, pues precisamente Pablo les quiere comunicar que él quiere viajar, ¿verdad? Quiere visitarles, quiere comunicarles algo importante, como ya vamos a ver, porque hemos dicho hace poco que Pedro no pudo haber estado, porque Pablo lo deja ver con un texto muy interesante. Nos detendremos por allí para pues analizarlo también con el libro de los Hechos. Y bueno, entonces, el propósito es visitarles, hacerles ver que los tienen sus oraciones y pues apoyar, ¿verdad? En cualquier situación difícil que ellos como iglesia se encuentren, nuestros hermanos, allí en Roma. Y bueno, entramos entonces a decir que los destinatarios son identificados y el escritor, el remitente, son identificados. La literatura patrística, y al hablar acerca de la literatura patrística nos estamos refiriendo de los escritores en los primeros 3 siglos, que como Policarpo de Esmirna, Orígenes, Ireneo, etcétera, pues ellos han escrito diversos libros y sus contenidos al hablar acerca de la carta o epístola a los romanos, siempre indican como su autor al apóstol Pablo. Es decir, tenemos evidencia interna y la patrística que señalan al apóstol Pablo como el autor, ¿verdad? De precisamente esta carta. Cuando Pablo introduce su saludo, su salutación, Pablo directamente comienza a hablar acerca de Cristo Jesús, declarado como Hijo de Dios con poder. ¿Por qué ese interés del apóstol Pablo de entrar y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios con poder según el Espíritu, y llegando a eso a través de la resurrección de entre los muertos? Es bien sabido, ¿verdad? Que entre esta cultura también romana, Hades, entre los griegos, era el dios de los avernos, el dios de los muertos. En este sentido, la palabra Hades, en su significado, significa lugar invisible.
Y en el panteón de los romanos hemos dicho, ¿verdad?, que Roma es una nación politeísta, es decir, es una nación creyente y adoradora de varios dioses. Y en el caso del apóstol Pablo, quiere resaltar de entrada que Cristo Jesús es el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Ciertamente las historias de Hércules, y no quiero usar a Disney, ¿verdad?, como la referencia que nos ha retratado, pues, vida de este hombre, de un semidios, hijo de, pues, de Zeus, y al hablar de semidioses, pues que Zeus tuvo un encuentro sexual con una mortal, con una humana, y puesto que la genética de Zeus no es como la del hombre común, entonces es un dios intentando o copulando con una mujer, una mortal, y el producto, Zeus en este caso, perdón, Hércules en este caso, pues es un semidios. Y entre las luchas o las pruebas que Hércules tuvo, una de las grandes fue pues entrar en el lugar de los muertos para poder rescatar a su amada. Algunos, algún nombre, otros le dan otro nombre, indistintamente de cuál sea, pero el caso es que él fue al lugar de los muertos, sacó y pudo regresar al planeta Tierra o a la vida terrestre, vamos a decir así, de un lugar invisible como Hades. Entonces este personaje de la mitología griega y romana, entonces rescata a su amada y viene, y entonces por venir de la ciudad de los muertos y estar viviendo entre los mortales, si era un semidios, ahora es un dios, ¿verdad? Dentro de esa cultura. Hay varias o diversas páginas en las redes. Algunas las sigo simplemente pues para conocer un poco más de lo que ellos critican a nosotros como cristianos. No diré nombres para no darle publicidad ni darles la gran importancia a estos, tanto en Facebook como en YouTube, pero están queriendo ilustrar lo que ya les he mencionado de Hércules, de que después de ser un semidios llegó a ser un dios, en una analogía con Jesús, ¿verdad? Que Jesús, un mortal que tenía y estaba sujeto a necesidades fisiológicas, es decir, se cansaba y tenía la necesidad de dormir, tenía sed, le daba apetito, se alegraba, se entristecía, lloraba, todas esas necesidades, y luego como mortal y luego de su resurrección y ya pues siendo Dios, hacen que los ateos, voy a decir así, de los burladores de nuestra fe, no digan que nosotros estamos extrayendo una enseñanza de los griegos y los romanos adaptándola a nuestra fe. Pablo no tenía así ese concepto. Pablo estaba sumamente convencido, y no olvidemos que allá la escritura menciona, ¿verdad?, que en Éxodo capítulo 20 que Dios pide y demanda ser adorado como único y exclusivo Dios, y que no se debe tener dioses ajenos delante de él. Pablo, siendo un rabino y habiendo sido educado a los pies de Gamaliel, es un hombre celoso del decálogo, diríamos así en tiempos modernos, en este caso de la ley, como se dice tradicionalmente, y Pablo estaba sumamente convencido que Jesucristo, iremos viendo en varios textos de la carta a los romanos, que Jesucristo es Dios en el lenguaje paulino. Jesucristo es Dios, y por lo tanto, en este caso, de entrada, Pablo descarta cualquier enseñanza que los griegos quieran introducir. Ya les dice, no, Jesucristo es Dios mismo, y ha sido por esto y esto y esto. Pablo en el versículo 6 les dice que entre los cuales ellos están también los de Roma, ellos son llamados a ser de Jesucristo.
Es decir, que se sientan propiedad de Cristo Jesús. No olvidemos que uno de nuestros textos favoritos, Romanos 16:16, habla acerca de las iglesias de Cristo. Entonces son por pertenencia los hermanos de Roma de Cristo Jesús. Como iglesia le pertenecen a Jesús. Por esa razón, entonces, de entrada también Pablo les dice, ustedes son de Jesucristo. Y les desea dos cosas que siempre Pablo introducía en todas sus epístolas: la gracia y la paz, el Haris e Irene. Es decir, la gracia, Haris, y también Irene, que es la paz. Es decir, son dos conceptos que Pablo en todas sus epístolas siempre estaba pues mencionando. Si usted, por ejemplo, ve la carta a los Corintios en el versículo 3 del capítulo 1, dice Pablo, gracia y paz. Si usted ve la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros. Si usted sigue leyendo las otras cartas, y en este caso tenemos acá en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 3, gracia y paz a vosotros. Si leemos la siguiente epístola o carta después de Gálatas, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, verso 2 dice, gracia y paz a vosotros. Si seguimos leyendo la siguiente, está la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si luego vamos a los Colosenses, veremos en el capítulo 1, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros. Y así nos podríamos ir con todas las demás epístolas que Pablo escribió. Cuando les refiere a nuestros hermanos de Roma, estos dos principios que los romanos deben tener, según el versículo 7, les está deseando algo inmerecido, la gracia. Los judíos no van a ser, según Pablo, los judíos que están en Roma, en la iglesia, no van a ser eh, salvos ni van a entrar a la completa comunión con el Padre por la ley. Eso lo veremos más adelante. Así es que, queridos hermanos e internautas, viendo este video a posteriori, vemos, si ustedes ven los siguientes videos, que Pablo enfatiza que es por la gracia que uno como ser humano, sea judío, sea gentil, y no por la ley que uno obtiene ese encuentro con el Padre. Y el concepto de paz, Irene, e Irene en griego, o Irene dicen otros, de hecho el nombre Irene que algunas personas tienen, pues eso significa paz, está deseando que cualquier revolución o cualquier trastoque político y que lleve noticias nefastas, ellos deben tener la paz interna, que es a través de Jesús que se obtiene. Llegando a este punto, entonces, nos detenemos, ¿verdad? Porque ya llegamos al tiempo en que al inicio de la clase habíamos dicho que vamos con el receso. Así es que tenemos entonces 5 minutos para nuestro receso y luego regresamos para continuar con nuestra clase. Bendiciones.
hayan tomado aquí algo, entonces retornamos. Yo bebo un poco de agua. Bien, hermanos. Entramos ahora a los siguientes versículos del capítulo 1, en este caso del versículo 8 al 15. Dice así la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Muy bien, hermanos. Una particularidad de varias que hay es que hemos dicho antes del receso que uno de los propósitos grandes, si no el más importante de esta carta, es precisamente que Pablo se dispuso a hablar acerca del Evangelio. Ciertamente los dioses en el panteón romano, me refiero al politeísmo romano, la creencia en varios dioses, ciertamente cada dios con D minúscula, tiene sus particularidades o atributos. A hablar acerca de Cristo Jesús e imponer hasta por sobre Zeus o Júpiter a Cristo Jesús con sus extraordinarios poderes y la máxima expresión de su amor por la humanidad. Porque los dioses paganos son vengativos, son adúlteros, son malos por naturaleza y cierto porcentaje, pues, de bondad, pero esa es la distinción de los ídolos griegos y romanos. Y Jesús se dispone a hablar de la máxima expresión que Jesucristo sobresale sobre todos ellos por medio del Evangelio. Y es aquí entonces, como ya encontramos, ¿verdad? En el versículo 9 y en el versículo 15, en este párrafo encontramos que Pablo está hablando acerca del Evangelio. Y Pablo, hemos dicho, tiene el plan de visitarles para predicarles el Evangelio. Alguien preguntará, pero si ya son conversos, pues, ¿cómo es que les va a predicar el Evangelio? Es decir, quiere ser un instrumento junto con los hermanos de Roma para proclamar las buenas nuevas de salvación a la gente en Roma. Pero expresamente para los hermanos, aquí va también una de las razones por las que Pablo desea ir. Nos menciona allí Pablo en el 9 que él pues está orando por ellos. La fama de la iglesia en Roma pues es universal y Pablo los incluye en sus oraciones en base a lo que hemos dicho en la parte introductoria, que Aquila y Priscila han puesto en contexto a Pablo mientras ellos están en Corinto evangelizando y edificando la iglesia, sobre las situaciones difíciles que la iglesia en Roma está pasando. Entonces Pablo se dispone que los va a tener grandemente en sus oraciones y a la vez no solo tenerlos en oraciones, sino que pidiéndole al Padre la oportunidad de poder visitarles en un viaje a ellos. Eh, si ustedes se fijan en Romanos capítulo 15, sería bueno que allí buscaran ustedes en sus Biblias. En Romanos capítulo 15
versículo 22 en adelante, Pablo indica a los hermanos más adelante, siempre en esta carta, en esta epístola, les dice cómo es que él ha querido ir hacia ellos, cómo quiere aprovechar la coyuntura de un viaje que quiere hacer a Hispania, la vieja Hispania, conocida ahora como España en nuestras traducciones. Y entonces dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. El contexto de Pablo cuando escribió esta carta en Corinto y que la envió a Roma, el contexto de que quiere ir a Jerusalén, estando en Corinto ahora mismo, escribe esa carta. Recordarán ustedes que hubo una hambruna en Jerusalén y los hermanos en la fe la están pasando mal. Por eso es que cuando se escribe la primera carta a los Corintios y su segunda carta, Pablo nos menciona: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo. Ese algo que ponga parte también tiene que ver con una ofrenda que se está mandando a los hermanos de Jerusalén. En este viaje misionero de Pablo por Corinto y otras regiones aledañas, pues Pablo les está hablando. De hecho, aquí hay unos versículos que los hemos escuchado por mucho tiempo, que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Y luego, más adelante, nos menciona, ¿verdad? Sobre el deseo de estos hermanos que querían apoyar con la ofrenda. Solo es el contexto que estoy mencionando de la hambruna que había en Jerusalén y que Pablo, pues, les está refiriendo en la carta a los romanos en el capítulo 15. Y un dato que Pablo está mencionando, y no sé si esto sería, pues, como ahora se usa bastante en el argot, ¿verdad? De spoilers, de adelantar de lo que viene. Pablo ya había evangelizado todas esas zonas de Macedonia. Pablo no encontraba territorio más donde ir a evangelizar, de manera entonces que Pablo está poniendo sus ojos en la región de la Hispania. Y como geográficamente sabemos, ¿verdad? Está España, Francia con frontera, y luego de Francia está, pues, precisamente Roma. En esa línea, cuando Pablo vaya a evangelizar España, él quiere aprovechar para, pues, kilómetros más adelante, después de Francia, visitarles a ellos. Y como leímos en el capítulo 1 de la carta a los romanos, Pablo quiere predicar el evangelio, pero para nuestros hermanos quiere darles una bendición. Dice el versículo 11 de Romanos capítulo 1: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Cómo es eso de que Pablo desea comunicarles un don espiritual? ¿Cómo está eso de que desea él darles algo que solo los apóstoles podían darlo,
si tradicionalmente nos enseñan por ahí que Pedro vivía allí. No pudo haber sido Pedro, en este sentido, el quien les comunicara un don para que ellos ya estén confirmados en su fe. Y por confirmar fe, no me estoy refiriendo al término de la iglesia tradicional, que entre sus 7 sacramentos tiene eso, ¿verdad? De la confirmación. No, 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 no. A esto nos estamos refiriendo a que los apóstoles en aquellos tiempos tenían la exclusiva facultad que a través de la imposición de manos, los apóstoles transferían dones espirituales. Es cierto que el Espíritu Santo, cuando nosotros llegamos al bautismo, después de nuestro arrepentimiento y reconociendo a Jesús como nuestro supremo Salvador, el Espíritu Santo viene y puede dotarnos, ¿verdad?, de dones. En las iglesias, en diversas iglesias, en sus inicios, el que viniera el Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo descendiera sobre las iglesias, era para, pues, la confirmación de que ellos tienen la aprobación divina como personas salvas. Digo, eso es en el principio, solo eran señales para que la gente pudiera recibir talentos o dones, pero en este caso son dones, y estos puedan entonces tener una mayor beligerancia dentro de la iglesia. Un caso, como precedente de lo que hablamos, es el libro de los Hechos, capítulo 8. La Biblia nos refiere en Hechos capítulo 8, versículo 4. Estamos hablando sobre que Pablo quiere ir a Roma para comunicarles un don espiritual. ¿Por qué quiere Pablo hacerlo? Y es que no estuvo Aquila y Priscila allí, pues, como evangelistas y ellos pudieron haber impuesto manos y comunicar un don. Y no es que se dice que Pedro estuvo allí viviendo y que fue el primer papa. No, no, no. Veamos qué es lo que nos mencionan estos versículos. Hechos capítulo 8, versículo 4 es como una referencia cuando Felipe fue a Samaria y comenzó a predicar el evangelio. Pero Felipe, no olvidemos, fue uno de los 7 diáconos, digamos así, o servidores que las iglesias o la iglesia en ese entonces eligió para lo que sería el servicio a las viudas. Después de la discusión entre las viudas judías y griegas, entonces, pues se le pidió a la iglesia que buscaran entre los hombres con ciertas cualidades que cumplieran esos requisitos para que ellos estuvieran sirviendo mientras los apóstoles se dedicaban a la evangelización y no al servicio de las mesas. Uno de esos 7 fue Felipe. Entonces Felipe era un excelente evangelista y andaba de un lugar a otro y llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio y nos dice así la escritura. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Notemos algo que distingue a Felipe. Felipe predicaba el evangelio a la gente de Samaria, les predicaba a Cristo. Y el 6 nos indica algo particular que Felipe tenía. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, pero Felipe no solo decía, también hacía, porque nos menciona que oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué señales? Bueno, podría ser expulsión de demonios, porque la Biblia ahí nos refiere, ¿verdad? Que mucha gente que tenía espíritus inmundos o demonios, estos eran expulsados cuando Felipe se los ordenaba. Entonces, vamos ahora a ver qué es lo que sucede con los hermanos de Jerusalén cuando se dan cuenta que en Samaria Felipe les predicó el evangelio y cuál es la decisión que toman.
nos menciona la Biblia allí siempre en Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante, digamos así. Eh, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, es decir, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Nos detenemos. Aquí es importante aclarar que cuando la Biblia nos menciona que Felipe había bautizado y que el Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos, no es como el bautismo de Hechos capítulo 19, ¿verdad? Que la gente de Éfeso en Hechos 19 no habían conocido de la existencia del Espíritu Santo porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, diríamos así, o Juan el Bautizante. Y como el bautismo de Juan es muy diferente a lo que Jesús ordenó en la predicación del Evangelio y luego, por consecuencia de obediencia al Evangelio, el bautismo, y por referencia encadenada a que la suma de tu palabra es verdad, como dijo David en uno de los salmos, entonces entendiendo que Pedro ya ha explicado en Hechos 2, verso 38, que la gente necesita arrepentirse para ser bautizada y reciba uno el perdón de los pecados y dos el don del Espíritu Santo, entendemos que a través del bautismo la gente viene a recibir el Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. Es propiedad de Dios ahora esa persona. Pero cuando tenemos esa referencia aquí en Hechos 8, de la gente que ha sido bautizada por Felipe en Samaria, no se está refiriendo a que es que ellos no tengan el Espíritu Santo. Si es que eso automáticamente se recibe, uno cuando son bautizados, hay promesa de perdón de los pecados al creer en Jesús. Y también hay promesa de recibir el Espíritu Santo. Lo que no se recibe en ese momento es un don para ministrar dentro de la iglesia. Felipe tiene el poder de expulsar demonios. ¿Cómo tuvo Felipe eso? Cuando se bautizó. No, cuando entre los otros 6, él viene delante de los apóstoles y que se oran por ellos y se les imponen las manos, entonces Felipe tiene ese don para servir mejor en la iglesia. Esta gente de Samaria ya ha nacido en Cristo, pero no tienen todavía ningún don. Y como en Samaria ya conocemos bastante a través de la investigación, el escepticismo entre los samaritanos a las creencias judías, habiendo tenido ellos, los samaritanos, en tiempos anteriores, un templo en Jericín, y que los judíos dicen: no, los samaritanos están equivocados adorando a Jehová allá en ese templo en Jericín. Nosotros adoramos correctamente a Jehová aquí en el templo en Jerusalén. Entonces esas dificultades o diferencias hacen que los hermanos de Jerusalén estén enviando a Pedro y a Juan para que vayan a los hermanos que ya han sido bautizados e impongan sus manos para comunicarles un don. ¿Qué don puede ser? El hablar en lenguas,
o el de interpretación, o el de expulsar demonios, etcétera. Pablo, cuando escribe su carta a los hermanos de Roma y que desea, según el versículo 11 de capítulo 1, que desea verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, es que Pablo, y aquí repetimos por enésima vez, solo los apóstoles tienen expresamente esa capacidad de, a través de la imposición de manos y la oración, transferir dones a quienes ellos estén, pues, deseando bendecirles con algún don. Así lo hicieron Pedro y Juan con la gente en Samaria para que más gente pudiera, pues, seguir creyendo en el evangelio. No olvidemos la gran comisión de Marcos capítulo 16, versos del 1 hasta el 18 por ahí, que aparte de decirles que anuncien el evangelio y que si la gente cree en Jesucristo sean bautizados y que van a tener el perdón de pecados si creyeren en Jesús y son bautizados, luego los siguientes versículos dicen, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, si tomaran cosa mortífera no les hará daño, etcétera. Estas señales seguirán a los que creen. Son las señales que hacen tanto los apóstoles como a aquellas personas a quienes los apóstoles impongan las manos para comunicarles o transferirles un don. Es decir, que las señales o los dones en los primeros siglos eran para la confirmación del evangelio, es decir, para que crean que no se está predicando de un Dios más del panteón romano o del politeísmo romano, no, estamos hablando del Dios de dioses. Y en este caso, por eso es que Pablo quiere ir a Roma. Entonces, aclaramos este punto, que es que Pablo quiere imponer manos y quiere transferirles a nuestros hermanos de esa zona dones para que ellos sientan ese deleite y no un crecimiento del ego. Ah, yo sí tengo dones y ustedes no, como era el problema de los hermanos de Corinto, ¿verdad? Que los hermanos cuando hablaban en lenguas o tenían otros talentos o dones, en este caso dones, pues se creían más importantes que los otros hermanos que no tenían dones. Porque no olvidemos, no todos los miembros están llamados a tener esos dones en los primeros siglos. Es a quienes los apóstoles quieren o el Espíritu Santo se los da. Y por eso, cuando Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, perdón, y les habla acerca en el capítulo 11 y 12 sobre el orden que se tiene que seguir. Por ejemplo, si habla alguien en lengua, que no lo hablen todos a la vez, sino que por turnos y que haya intérprete. Pablo termina ese capítulo 12 y dice que les va a enseñar mejor un camino. Y en el capítulo 13 tenemos el himno del amor, ¿verdad? Que Pablo habla que aunque él pueda hablar en lenguas y tener cualquier otro don, pero si no tiene amor, eso no sirve. Entonces, el menosprecio de los hermanos de Corinto para aquellos hermanos que no tenían esos dones es lo que Pablo les señala que es mejor el amor. Y para nuestros hermanos de Roma, Pablo es lo que quiere que ellos disfruten de esa capacidad de tener esos dones. Ahora, en el versículo 15, no olviden, repito, como lo he dicho antes, el material ustedes lo tendrán a la disposición para, pues, sumergirse en la investigación más profundamente, porque aquí estamos dando algunos pincelazos, ¿verdad? No estamos haciendo una exégesis profunda de cada texto y cada palabra. Estamos hablando en términos generales para, pues, que tengan una idea de una forma en vivo o en diferido, como otros lo hacen viendo la clase, y el material que se les otorgue pueda ser, pues, una herramienta adicional. Pablo dice que así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Cuando Pablo entonces menciona esto del evangelio, luego aunado al versículo 15, Pablo refiere este texto que es mundialmente conocido y que no se lo sepa de memoria, pues
no sabemos qué le pasa, ¿verdad? Porque siempre decimos, porque no me avergüenzo, estoy leyendo Romanos 1:16 aunado con el 15, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí tenemos que cuando esta carta llega a nuestros hermanos de Roma, no es una carta que únicamente se inclinará a favor de los judíos, sino es una carta que es inclusiva también con los gentiles, porque llegó a ambos lo que salva, el evangelio. No es para los judíos la ley la que los salva, sino el evangelio. Y Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Miren, mis hermanos, yo sé que de repente puedo aburrirlos a ustedes con esta información sobre Alfred Nobel. Solo ténganme paciencia si manejan bien la información. Al referirme a Alfred Nobel, en su tiempo, siendo él, ¿verdad? Nacido en Estocolmo, la capital de Suecia, allá el 21 de octubre de 1833, Alfred Nobel fue un químico que él estuvo muy interesado en encontrar el sustituto de la pólvora, que normalmente la pólvora era usada por la gente allá en minería y las construcciones. Pues en las minerías para poder extraer metales preciosos o aquello que pues pudiera las compañías en su momento querer extraer. Y en las construcciones pues para destruir rocas y dejar el espacio pues allí accesible y luego construir algo. Entonces, este químico sueco, decimos Alfred Nobel, que su nombre completo es Alfred Bernard Nobel, este hombre comenzó a hacer experimentos con la nitroglicerina para comprobar cómo sería muy útil para esos fines que él soñaba. Inicialmente Bernard Nobel o Alfred Nobel, pues estaba pensando en términos optimistas del sustituto de la pólvora para pues darle un uso saludable, si se quiere decir el término, pero el invento que originalmente o a lo que llegó pues fue la pólvora explosiva Nobel como recibía el nombre inicial, ¿verdad? Ya por 1867. Pero Alfred quería patentar con un nombre exclusivo a ese invento. Y recordarán ustedes lo que en las culturas viejas de algunos países, los estudiantes, sea en el colegio o la universidad, debían llevar, pues, como ahora en nuestros tiempos, que aparte de la asignatura de español, también es inglés. Entonces, en aquellos tiempos, tanto el griego o el latín eran asignaturas obligadas para los estudiantes, de manera entonces que los estudiantes conocían términos griegos o latinos a locuciones latinas y pues la academia los usaba bastante y no y Alfred Nobel como académico y químico o científico buscaba una palabra para ese invento. La gente, repito, a su invento le llamaba pólvora explosiva Nobel. Pero él, viendo Romanos 1:16 y refiriéndose a que el evangelio trastornaba y destruía la vida pecaminosa de la gente, la vida desordenada de mucha gente, de mucha familia, y que al llegar el evangelio a la vida de esta gente, ya no era el borracho aquel que llegaba a casa sin dinero y que pegaba a mamá o a los hijos, o faltaba el respeto a los demás seres queridos, o a la prostituta que vendía su cuerpo para llevar el alimento a su casa, o a aquellos sicarios o a aquellos pendencieros o a cualquier estilo de vida que sea, cuando el evangelio llegaba, destruía ese estilo de vida y la gente pues era llevada para cosas buenas. Entonces Alfred Nobel extrajo la palabra dunamis,
que tenemos aquí en Romanos 1:16, porque no olvidemos, tenemos una traducción al castellano en el siglo XVI por Casiodoro de Roma, que la tradujo del griego, la versión griega, la con la que se escribió, porque Pablo escribió la carta a los romanos. No la escribió en latín, ¿verdad? Eso vale mencionar que si Roma, como imperio, es la nación y su idioma oficial es el latín, porque Pablo no les escribió a nuestros hermanos de Roma en latín, sino en griego. Una vez más decimos que es que era el idioma universal que mucha gente lo estudiaba y lo dominaba. Y porque en Roma había mucha gente, pues, de muchas culturas helenísticas que manejaban bien el griego, koiné sobre todo, no el clásico que era el de la academia, el de los grandes cultos. Entonces Nobel extrajo del dunamis, la palabra griega que es poder, acompañada al evangelio, y le dio el nombre de dinamita, ¿verdad? Para nosotros en español. Es importante mencionar, ¿verdad? Que el uso que se le dio después a ese invento, que él patentó en 1867 les decía, hizo que Alfred Nobel se sintiera mal. Hubo un remordimiento en su conciencia porque lo que él objetiva y positivamente creó, inventó, extrayendo de las Sagradas Escrituras ese término dunamis para dinamita, que es lo que hacía el Evangelio con la vida de la gente y que es lo que puede hacer esto en las construcciones, en las minas, etcétera. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Que en su testamento firmado el 27 de noviembre de 1895, la mayoría de sus ganancias o parte de sus ganancias las dejó, ¿verdad? Para que aquellas personas que, porque quiero me comentarle, ¿verdad? Ya la gente, su invento, el invento de Nobel, la dinamita era usado con fines bélicos, ya, para la destrucción, para la muerte, y no para lo que originalmente él hizo. Por eso anualmente se dan los premios Nobel de la Paz. Ahora se han extendido a otras academias, ¿verdad? El Premio Nobel de Literatura, de la Ciencia, etcétera, otorgándosele una cantidad y una placa o medalla. Pero bajo este contexto nos hemos detenido porque si ustedes se fijan bien, aquí Pablo continúa hablando acerca del Evangelio. Y luego en el 17 es cuando comienza Pablo a hablar cómo es que el ser humano es justificado, diciéndole esto a los judíos de Roma y a los gentiles de Roma, los que conforman la iglesia en Roma. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es por la Torá, sino por la fe que acompaña a la obediencia del Evangelio. Entonces tenemos aquí clarificado que Pablo tiene el interés de ir haciendo énfasis en el concepto del Evangelio para su audiencia de Roma. Sí, Pablo siempre está mencionando su contexto de evangelio para que vayan entendiendo que el evangelio, eso de escucharlo, porque aquí está el punto, ¿verdad? Es que nadie ha ido a Roma de los hermanos de Jerusalén para hablarles los que ellos como judíos que no aceptan a otro Dios fuera de Jehová por el principio, ¿verdad? De Deuteronomio capítulo 6. En este caso, los hermanos de Roma han llegado a la obediencia del Evangelio, no llevado por ningún apóstol y con demostraciones de milagros. Ellos no han visto milagros. Es decir, la iglesia en Roma se ha mantenido por fe. No ven milagros. No han visto nada de lo que ha trastocado en la vida de los apóstoles o de la gente de Jerusalén. La iglesia en Roma es una iglesia activa y se deja guiar por la fe. Entonces Pablo les hace la referencia, ¿verdad? Más el justo, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo es ese concepto de que más el justo por la fe vivirá? ¿A dónde está remitiéndoles el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Roma? A un principio de Habacuc, capítulo 2,
versículo 4. Nos dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así dice el profeta Habacuc. Y ahora, ¿verdad? En estas versiones que tienen capítulos y versículos, en el capítulo 2, versículo 4. Entonces, Pablo, como buen rabino, les hace ver a ellos que no están siendo guiados por milagros, por prodigios, por señales, sino más que por fe. Y en ellos se cumple la profecía del profeta Habacuc que ya hemos referenciado. Entonces, la justicia de Dios, dice Pablo, allí, volviendo otra vez a la carta a los romanos, que estamos aquí analizando, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, lo que Dios les ha revelado a esta gente en el concepto de la justicia, hemos de mencionar que es muy esencial entender exactamente qué o cuál es la justicia de Dios que es revelada por el Evangelio. No se está hablando de la justicia eh, retributiva o la justicia remunerativa. No se está hablando aquí de una justicia que condena al culpable por pecar, sino a la justicia de Dios que da al pecador un premio por poner su confianza en su Hijo Jesús. Normalmente estamos hablando de la justicia retributiva, decía, y remunerativa. La justicia retributiva en el futuro será pagar con el infierno a la gente que no obedeció el Evangelio. Y la justicia remunerativa, decimos, es premiar a aquellos en la justicia remunerativa que pusieron su fe y su mirada en Cristo Jesús y obedecieron su palabra, pero expresamente el Evangelio. William Berkeley, que ha sido un famoso exégeta, indica que la palabra justicia es dikaio. Este término dikaio, el cual significa, dikaio ya está, diríamos así, perdonen sin la intención de impresionar a nadie, pero cuando uno estudia un poquito de griego, el dikaio, como lo ha referenciado Berkeley, es que ya está conjugado en primera persona, en modo indicativo. Dikaio significa yo justifico. Y dikaio viene del término dikaion, que es justicia. Entonces, todos estos verbos que con los que terminan en una doble ómicron, diríamos nosotros. Ómicron es una de las letras del alfabeto griego, escritas precisamente como Pablo lo escribiera así en Romanos 1:17. Ya está conjugado en primera persona. Y en este caso, lo que William Berkeley quiere hacer o intenta enseñarnos es que Dios dice y declara en primera persona, en modo indicativo, indicándolo para que no dudemos, que Él justifica a la persona que encuentra razones, es decir, a cualquier pecador que encuentra razones para poner su mirada en Jesucristo y no menospreciar su poder salvífico por todo lo que hizo en la cruz, en su sepultura y su resurrección. Por eso es que Pablo lo va a ampliar más adelante y nos hablará acerca del bautismo. Entonces, la asociación de evangelio con muerte, sepultura y resurrección, así como ya lo he explicado en primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículos del 1 al 8, cuando se extiende, ¿verdad?, en la manifestación de Jesucristo en su resurrección y su aparición a varias personas, a los apóstoles y a más de 500 hermanos, de los cuales muchos duermen y algunos están vivos, dice Pablo. Entonces, hace señalar en este versículo que la justicia de Dios usada en Romanos significa que Dios está dando un veredicto de salvación a todos aquellos que ya están dentro de la congregación
por fe, como hemos dicho anteriormente, pues, los hermanos de Roma no han visto señales, prodigios, milagros, ¿no? Ellos llegaron a creer en Dios, en Jesús, en este caso, en el Evangelio de Jesús, y aceptarlo como su Señor y Salvador por cognición y convicción, es decir, por fe, un análisis, un razonamiento que los llevó a despertar en ellos una gran convicción hacia Jesús y decidir entregar sus vidas a Él. Ahora entramos a los versículos 18 al 32. Me permito leerlos para tener un contexto general y luego entremos a algún análisis. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tenemos entonces ahora un tema espinoso, muy difícil, me imagino a Pablo, por la cultura helenística que tiene allí Corinto, pues ha tenido referencias que también la cultura romana, entonces, pues necesita Pablo tocar ese punto, ¿verdad? Es la pérdida de los valores naturales del hombre y la mujer. Es decir, hay uso contra natura de lo que en sí es la naturaleza del hombre y la mujer. En otras palabras, Roma, desde las cabezas como son los emperadores, el Senado, hasta la gente académica de dinero como la plebe, todos ellos tienen una inmoralidad extrema
Y Pablo habla acerca de cómo son, ¿verdad? Como personas eh, y cómo están en su naturaleza. El lesbianismo y homosexualismo impera en todas las esferas. Ciertamente, dentro de Roma, las escuelas epicúreas, vamos a decir así, las enseñanzas hedonistas y otras escuelas más en donde se glorifica el placer carnal. Y al hablar acerca de Epicuro, estamos hablando acerca de un filósofo de aquellos tiempos y de otros filósofos cuya enseñanza específica, conocida como hedonismo, habla, y yo se los resumo, en que el ser humano no debe fijar su mente en el dolor, sino que la máxima del ser humano debe ser el placer. Y el placer conforme el individuo lo desee. En este caso, las mujeres, si han perdido el deseo natural como mujeres y no tienen la atracción erótica hacia un hombre, entonces, si ella quiere vivir estas o explorar estas nuevas aventuras o deseos o pasiones y quiere intimar con otra mujer, entonces allí lo va a hacer, o el hombre, si ha perdido el deseo o atracción hacia la mujer, entonces si se siente inclinado hacia los hombres, lo van a hacer. Pero el punto aquí es que también han llegado al bestialismo, es decir, que no solamente los hombres intiman con otros hombres y las mujeres con otras mujeres, sino que también llegaron al bestialismo en donde la satisfacción de las pasiones eróticas las complacen con animales. Sí, ese es el aspecto moral de Roma. Hermano Norberto, ¿quieres decir algo? Disculpa, veo que quieres intervenir. ¿O es que tienes el micrófono activado y no te das cuenta? Muy bien. Este punto hace que Pablo les escriba acerca de estas pasiones vergonzosas. Sí, estas pasiones vergonzosas, como Pablo las llama, es que olvidaron estas personas, y perdonen, y vuelvo a estas partes de los epicúreos y los hedonistas, ¿verdad? Y bueno, otros filósofos, en donde se ha llegado a afianzar la búsqueda del placer y he dicho la glorificación del placer a como el romano lo quiera. Y Pablo les está diciendo, y Pablo usa en tercera persona, perdón, no indicando que nuestros hermanos lo están practicando, sino referenciando Pablo a la cultura en donde ellos como iglesia en Roma están. Que de repente si la moda está en que las mujeres pues tienen que andar de novias con otra mujer, pero las hermanas de la iglesia en Roma no quieren practicar ese estilo de vida, sino que andan con su esposo y fielmente siendo ellos, como que se les va a ver como bichos raros. Hemos sido bombardeados en este siglo con nuevas ideologías y en donde se nos clasifica o nos estigmatiza como nosotros como racistas, como clasistas, como gente que estamos expulsando por nuestros poros de la piel odio cuando hablamos acerca de que Dios prohíbe el matrimonio homosexual entre hombres con hombres y mujeres como mujeres, de hecho con el bestialismo. Ya se han dado algunos casos en Holanda, por ejemplo, en donde ya se dice, ¿verdad?, de que en ciertas regiones de Holanda o Países Bajos conocidos así, pues el matrimonio entre un hombre con un animal o una mujer con un animal ya es permitido. Y si ya tienen credenciales
o permiso oficial, es decir, que es jurídico ese matrimonio, entonces, ¿qué detiene a este hombre para intimar con su animal femenino o a la mujer con su animal masculino? Me perdonan, pero yo estaba pequeño, yo nunca he visto eso, o sea, no tengo por qué mentir, no tengo la necesidad, pero recuerdo en mi mundo bajo, donde yo me crecí, que escuchaba de una famosa italiana llamada, una actriz italiana llamada Ciciolina. No vuelvo a mencionar su nombre. Y creo que a finales del siglo XX o principios del siglo XXI, esta actriz porno se tiró para, pues, ser diputada en el Parlamento romano. Y pues por allá, para captar la atención de sus votantes o para y enseñaba un pecho, era un seno, diríamos, una bubis, para hacer referenciar que ella era muy popular y esta mujer es recordada en una de sus películas. Yo lo escuché, digo, ¿verdad? En mi mundo bajo, perdónenme, yo no conocía de la palabra del Señor, pero el chico curioso escuchaba a los adultos hablar de que ella en una de sus películas copuló con un caballo. Es decir, semejante aberración es promovida en las películas para despertar el morbo en las mujeres y en los hombres de intimar, ¿verdad? Con animales. Entonces, Dios, estrictamente hablando, cuando ve que estas personas ya no tienen en su conciencia y en su corazón la sensibilidad para regresar, si es que existe un atisbo de, 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 de razonamiento y sensibilidad para decir, no, hombre, yo soy hombre, ¿qué pasa que estoy en este mundo homosexual o erotizando con animales o practicando el bestialismo? No, hombre, si yo soy mujer, yo tengo que tener mi esposo. No, como está entenebrecida la mente y el corazón de los romanos, entonces dice Dios los entregó, siempre hablando en tercera persona el apóstol Pablo. Dios los entregó, ¿verdad? A sus deseos, dice el versículo 26. Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Es decir, Dios ya no interviene en ese tipo de gente y se queda con ellos. Es decir, la cultura hedonista, que glorificando el placer a como se dé lugar en Roma, está impregnado. Y yo me he abstenido a hablar acerca de Calígula, de Nerón, de Vespasiano y de otros emperadores romanos, ¿verdad? Que tenían, pues, ciertas prácticas bochornosas y baste un botón como prueba de los efebos. Los efebos eran hombres, como diríamos en un lenguaje actual, eran andrógenos. Es decir, tienen como género ser hombres, pero su apariencia es muy feminista, muy femenil, diríamos. O como ciertas mujeres, ¿verdad? Que tienen una apariencia varonil, son mujeres, ¿verdad? El ADN está allí en sus cuerpos y no puede negarse. Pero en este caso, los efebos eran una suerte de hombres muy afeminados que muchos que tenían dinero, incluyendo los emperadores, los mandaban a castrar y se casaban con ellos. Y cuando un emperador era vencido por otro, ya sea en un complot, en un envenenamiento, y venía otro emperador, Galba, por ejemplo, se habla también, olvidé de Galba, entonces vienen y ese febo que tenía ese emperador lo toman para sí. Es decir, no es que lo manda a descansar al pobre muchacho allá a su tierra, lejanas, y le da alguna compensación por los abusos que hizo el otro emperador. No, ese otro emperador que llegaba a Roma venía con esa misma naturaleza. Pablo está dando una descripción de lo aberrante que está la cultura romana. Y en los próximos capítulos vamos a intentar, pues, dar un poco más de detalles. Volveré a esta parte del capítulo 1 de estos versículos en contraposición con lo que se habla acerca
juicio que recibirán, que se habla en el capítulo 2. He finalizado mi intervención, a no ser que alguno de ustedes quiera, pues, expresar algunas palabras o formular alguna consulta que tenga. Les escucho. Bueno, Está todo claro, hermano. ah, Gracias. bueno, muchísimas gracias, hermana Marilyn y Eli. Y si no hay más, bueno, si no hay que decir, salvo que ustedes tengan alguna consulta y tenga que responderles. Pero si no las hay, quiero despedirme en oración. Señor eterno, te damos gracias por habernos permitido este tiempo para hacer un esbozo, Señor, sobre la iglesia tuya ya en Roma en tiempos antiguos. Fue difícil para ellos, Señor, pero tu siervo Pablo les encaminó para mantenerse firmes, que su fe no flaqueara, Señor, y que su entrega a Jesús a través de la obediencia al Evangelio les fortificara y ellos continuaran siendo, Señor, hijos tuyos a pesar de ese entorno negro, Señor, en que vivían. Bendice a nuestras hermanas y hermanos estudiantes y ayúdales, Padre, para que el aprendizaje, Señor, los lleve a niveles de conocimientos superiores. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Hermanos, ¿hay algún comentario, pregunta final? Ya el hermano oró, así que vamos a cerrar. Si no hay, entonces guardamos la